I still have a temperature, and so I must continue my self-isolation until that symptom itself goes. Dios mío, lindo, ¿cómo dejaron ese muerto ahí? Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza. Ahora es la hora del Estado. Ahora es la hora de la inversión pública. Ahora el motor es el Estado. Solamente agradecer el momento de felicidad con mi familia, pero también pedir que no nos olvidemos de las presas y presos políticos. Yo he visto que los jueces de la Corte han donado el 25% de su sueldo. Pero quiero decir que el 25% del sueldo de un juez de la Corte es casi el sueldo del presidente de la República. ¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Bueno, la agenda sigue siendo casi monotemática. Hoy ha sido el día con la tasa de mortalidad más alta de la Argentina. Hoy hubo 14 personas fallecidas, sí. Cerca de 1.900 infectados en total. Bueno, 79 muertos. 79, efectivamente. El mundo está como está, pero bueno, siguen ocurriendo cosas y todavía no está claro, más allá de que es seguro que la cuarentena se prolonga hasta los primeros días de mayo, todavía no se encuentra, me parece, en esta especie de encrucijada, la salida del equilibrio entre el cuidado de la vida y la salud, sin duda, y qué hacemos con la economía. Bueno, me parece en eso estamos, ¿no? Bueno, eso me parece que lo está discutiendo el mundo. En la Argentina lo que se nota es que hay una tensión que comenzó en términos de la demanda de que la economía vuelva a algún grado de normalidad y se empiecen a liberar algunos sectores, que es lo que está analizando en este momento el gobierno. Hay temas muy sensibles, hay temas muy sensibles, como el tema de la situación de las provincias, la caída de la recaudación, el tema de qué va a pasar con el pago de sueldos de abril, porque a partir del 20 de marzo hubo una gran cantidad de actividades que cayeron a cero, y las empresas, las compañías, los negocios están diciendo, bueno, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos ingresos para pagar los salarios de este mes que hay que pagar los primeros días de mayo, ¿no? Justo cuando, bueno, se levantaría, por lo menos hasta donde se prolongaría, esto del aislamiento obligatorio. Todo esto, por supuesto, lo vamos a hablar después con Daniel, ya más en detalle. Tenemos como invitado, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, porque no es fácil en este momento trasladarse, a Miguel Pichetto. Miguel Pichetto, dirigente de Cambiemos, ex candidato a vicepresidente, ex senador, podemos decir ex un montón de cosas, pero bueno, todo el mundo lo conoce. Muchas gracias por estar. Un político activo, va. Efectivamente. Eso sí. Con él vamos a charlar, por supuesto, de este tema y de una cantidad de tópicos más directa o indirectamente relacionados con la pandemia. Sí, después vamos a tener por Skype y Skype a Felipe Miguel, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, para hablar del tema, bueno, vacunación, básicamente, y lo que va a pasar con el tránsito en la ciudad una vez que el lunes empiecen a moverse un poco algunas de las cosas, como que, bueno, más atención en los bancos, que es algo que está siendo reclamado por la gente de la actividad económica, básicamente, ¿no? ¿Y qué tiene Pablo de León? Y no sabemos, le vamos a preguntar. ¿Cómo están? Bien, bueno, primero vamos a hablar de los presos bonaerenses. ¿Qué pasa en las cárceles hacinadas en medio de la pandemia? Y después, un poquito para relajar, ¿qué está pasando en los WhatsApp de Juntos por el Cambio? ¿Algunos están yendo? Ya se los cuento.
Y nosotros vamos a nuestra charla con Sí, señor. el señor ¿Cómo le Miguel va? Ángel Pichetto. ¿Cómo le va, Pichetto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Anda bien? Daniel. ¿Le costó salir? No. ¿Cómo? ¿Le costó salir? No, vine bien. Tengo también una autorización para salir. Está muy bien. Dígame. Estoy cumpliendo la cuarentena, Sí, sí. no con entusiasmo, pero... No, no creo que nadie lo haga con entusiasmo. ¿eh? Es duro pero bueno, estar adentro. Es duro, sí. Pero bueno, dígame, a ver, ¿qué está visualizando usted del desarrollo de estos 2 semanas ya de cuarentena, de la prolongación que va a ser hasta el 3 de mayo? Me puedo estar equivocando por algún día, pero creo que va a ser hasta el 3 de mayo. Y bueno, ¿cómo, lo que decíamos recién con Daniel, cómo es esto de manejar la cuarentena y manejar la economía al mismo tiempo? Bueno, las medidas sanitarias me parece que han tenido, digamos, un resultado que si se contabiliza en términos de números, me parece que deja hasta ahora una tarea que está haciéndose bien. Yo sigo mucho a las secretarias. A Bisotti. Salud, sí, porque es importante lo que ella analiza desde la perspectiva de que no está colapsado el sistema de terapia intensiva en ningún lugar de la Argentina. Es un dato alentador. Lo que me preocupa, como le preocupa a mucha gente que trabaja, a la gente que trabaja, que produce, es bueno, ¿qué va a hacer el domingo el presidente? ¿Qué actividades va a flexibilizar? En un tránsito ya a una fecha determinada, porque esto tampoco puede durar para siempre. ¿Y cómo hacemos para, recién lo escuchaban en el inicio, Alberto Fernández? Yo comparto que el Estado tiene un rol protagónico en este momento y es Sí, importante. todos los estados en el mundo, ¿no? Todos. Argentina tiene un Estado mucho más débil, más frágil por lo económico. Tenía, una de las metas era resolver el tema de la deuda y bueno, hubo una decisión que se tomó la semana esta que pasó, complicada en términos de la postergación para los bonos y títulos de jurisdicción nacional, que van a estar diferenciados de lo de la jurisdicción con moneda extranjera, pero lo concreto es que hay medidas que el gobierno anuncia que no llegan a la pyme, que no llegan al mundo de la empresa, que son anuncios. Digamos, los créditos que los bancos van a dar, y en primer lugar no los están dando, a pesar de que el Banco Central les puso plata para dar, porque además el rigor formal de obtener un crédito es muy complejo en la Argentina. Hay un conjunto de requisitos que el deudor tiene que cumplir, la pyme tiene que cumplir, que muchas veces no la cumple. Yo digo un concepto bastante simple, ¿no? Si hay cuarentena y se para toda la actividad económica, debería haber cuarentena para los cheques sin fondo. Y debería haber un fideicomiso que el Banco Central armara para contener el descubierto de esa empresa, de esa pyme, para que pueda afrontar el pago salarial. Y después, bueno, reconstruir con un crédito a 12 meses. En fin, hay que tener creatividad con instrumentos. El gobierno tiene una estructura de gabinete donde el actor económico, que estaba dedicado o enfocado en el plano externo, digamos, para tratar de ver si llegaba a acuerdos, en el plano interno está desaparecido. A ver, no le quiero poner ninguna carga adicional a Guzmán, pero me parece que un ministro de Economía, junto con el presidente, tiene que empezar a mirar un poco más allá en la salida. Y la salida nos va a encontrar en julio y agosto con un aumento de quiebras y concursos preventivos en la justicia comercial de la ciudad de Buenos Aires, que es la sede de las principales empresas argentinas y de muchas pymes y medianas, que va a ser superior al 2001. Entonces, si no empezamos a pensar cosas inteligentes, creativas en términos de la ley de concurso, del proceso de la quiebra, del APE, que fue un instrumento que creamos en el 2001-2002, que fue muy interesante. ¿Para qué? Para evitar que los dueños pierdan sus empresas en manos de acreedores financieros. Entonces hay que extender el APE, habrá que buscarle mecanismos a la conciliación, acreedores, deudores, a dónde entra el trabajador para que el trabajador no pierda el empleo. En fin, suspender las ejecuciones, todo eso hay que hacerlo por ley con el Congreso. Y termino con esto, la legislación de emergencia que se votó en el Congreso Nacional en los años 2001-2002,
es muy rica, muy interesante para ir a buscar allí antecedentes y poder trabajar con el Congreso abierto en un conjunto de leyes que no pueden ser decretos, tienen que ser leyes. Ahora, en ese sentido, Pichetto, bueno, me parece que cómo está parada la oposición y cómo está parado el Congreso, pero está parado. Bueno, la oposición ha pedido, por lo que sé en el Senado, la reapertura. Yo creo que esto más temprano que tarde va a tener que empezar a moverse. Lo mismo que el Poder Judicial. Me parece que preservemos a los empleados, cuidemos todo lo que tengan que hacer respecto a la gente más vulnerable, pero bueno, los que son cabeza del poder, los jueces, los senadores y los diputados van a tener que encontrar mecanismos de funcionamiento porque llegar al 1 de mayo con una parálisis total me parece complicado. No estoy diciendo que arriesguemos a la gente, lo que estoy diciendo es que la estructura de funcionamiento de los juzgados y también del Congreso tiene que funcionar porque es importante que aparezca el Congreso en la crisis. El Congreso americano sesionó hace una semana atrás. Sí, aprobó 2 paquetes, ¿no? Aprobó 2 paquetes que le pidió Trump en el marco de esta emergencia. Sí. Dígame, usted decía recién, a propósito, hablaba de la necesidad de medidas creativas o imaginativas para empezar a ver el día después, ¿no? No sé si el día después o el tiempo después se verá cómo es esto. Digo, el presidente está vinculado al área sanitaria con un equipo de asesores muy calificados. Médicos muy buenos. Es efectivamente. Sí. Digo, ¿usted cree que el equipo económico que tiene hoy está a la altura de esos infectólogos? En materia económica, obviamente, ¿no? No quiero hacer ninguna descalificación de tipo personal. No le pido que descalifique, no. Lo que se visualiza en el equipo de gobierno es una fuerte desarticulación. Hay ahí un espacio de coalición armado en el Frente con Todos, en donde vemos que aparecen actores que responden a fulano, a mengano, al intendente de un pueblo perdido de la provincia de Buenos Aires, está metido ahí como... O de Cascallares. Sí, no quiero hablar de nadie en particular. Esto se visualiza muy claramente en el Ministerio de Desarrollo Social. Digamos, el armado no tiene una coherencia y aparecen este tipo de cosas que son las viejas taras de estos procesos de compra de comida. No hay que comprar comida, hay que tratar de llegar, mejor dicho, hay que comprarle a los que fabrican. Hay que hacer concursos de precios con Molinos, con Arcor, con grandes empresas que fabrican los alimentos. Los intermediarios son el viejo negocio de la intermediación y el negocio con el Estado. Siempre lo conocemos. Sí, pero también es cierto que no es de hoy. Hace mucho tiempo. Lo que pasa es que esto hoy, funciona así, ¿eh? Eduardo, frente a una crisis está claro, como la que está planteándose a nivel del conurbano profundo, donde la gente necesita comer, donde vos ponés el ejército, no podés hacer este tipo de cosas porque esto genera Le agrego, cuando usted es el presidente y dice que los empresarios son miserables porque aumentan los precios, no puede pagar 3 veces la comida que le lleva a la gente, está claro. Sí, yo lo que digo es, lo dije a un colega el otro día, creo que el presidente adjetiva demasiado. Ni los empresarios son miserables, ni quieren echar a la gente. Lo que ocurre es que si la actividad económica está paralizada y indudablemente no tienen ingresos, hay muchos procesos complejos y sin empresas además no hay trabajadores. Entonces, bueno, esta visión de que el mal está ahí, la construcción del enemigo es el empresario, nos mata, nos aplana, nos lleva a un país de pobreza del 70%, que es el país que a lo mejor quiere la episcopal argentina, muchos pobres, muchos. El reino de los cielos va a ser de los pobres, muchos pobres. Y reconozco que hoy están haciendo una tarea importante en la ayuda directa a los barrios, con los curavilleros. Pero esta visión cultural del mundo de los pobres y que los empresarios, los que generan riqueza, son malos, es uno de los problemas que la Argentina arrastra y que la lleva al fracaso. Fíjese cómo reaccionó Piñera y cómo reaccionó la calle frente a algunos planteos de fijar impuestos a la riqueza o querer
ponerle a los empresarios unos impuestos. La salida es con ellos, dijo Lacalle. Bueno, usted lo refiere Bueno, por el proyecto nuestro, ¿no? Hay un proyecto de No lo conozco. Máximo Kirchner. Mejor dicho, lo leí y era una doble imposición de bienes personales. Y la verdad que caía por inconstitucionalidad, porque ponía el tope en 10 millones de pesos. Sí. Cheto, ¿estamos lejos de las ahí. cuasimonedas? Bueno, esto se está desarrollando. Está ocurriendo. Incluso en la voz de algunos gobernadores, hoy lo vi al gobernador de La Rioja hablando de eso, digamos, de la posibilidad. No dijo que iba a hacerla, pero que es un... Y Echariti, que es un hombre inteligente y que sabe perfectamente que la recaudación se está cayendo a pedazos, armó un bono para pagarle a proveedores, que se cotizará a la par, que servirá para pagar impuestos provinciales, pero empezó el circuito. En el fondo, por más que la disfraces, es una cuasimoneda. Esto la Argentina ya lo vivió y creo que es un dato negativo. Yo en esto no doy consejos, pero reflexionaría sobre el pasado y creo que fue una gran anarquía. Fue la solución en un marco de crisis tremenda como vivió en el 2001-2002, pero después se tuvo que suplir y apareció un instrumento que lo daba la nación, que era el DECOP. Era una paramoneda, vos Daniel te recordarás, Sí, claro. pero era un instrumento de emisión nacional, que sirvió para ir reemplazando patacones, quebrachos y toda la gama de monedas provinciales. El dato concreto que preocupa es la caída de la recaudación, producto de la caída de la producción y del empleo y del campo y del comercio, de los servicios y de todo lo que anda dando vuelta en la Argentina. Se estima que, tampoco quiero ser agorero, pero si vos hablás con algunos economistas importantes, es una estimación de caída del Producto Bruto de 4 puntos. Eso implica pérdida de empleo en un número realmente importante en la Argentina y el actor independiente, autónomo, el carpintero, el mecánico, el gomero, el que trabaja todos los días, que se gana la plata para vivir, el peluquero, que no sabe por qué no puede abrir una peluquería, qué sé yo. En fin, hay el independiente, los trabajadores que venden servicios independientes, contadores, estudios contables, profesionales. Me parece que hay que ir abriendo. Digamos, yo entiendo que la vida es el factor más importante. Nadie plantea acá ninguna locura. Siempre hablamos de equilibrio. Recién lo escuché a Eduardo cuando empezó. Equilibrio. Ahora, las medidas que se tomen en el terreno económico-financiero hay que tomarlas en tiempo y forma, ¿eh? Porque cuando las tomaste tarde se te quedaron en el camino las empresas que van a la quiebra, que se desarma el trabajo y que la gente pierde el empleo. Dígame una cosa, ahora no le voy a preguntar ni a Daniel ni le voy a preguntar yo. Tiene una pregunta Pablo de León para usted, Pichetto. ¿Cómo no? ¿Cómo anda, Pablo? Rol de la vicepresidenta. ¿Cómo le ve a Cristina? Solo sabemos que estuvo hace unos días reunido 1 hora y media, 2 con Alberto, pero está como corrida la escena. ¿Le parece bien? ¿Cómo observa usted el rol de Cristina hoy? A ver, en este momento de crisis, indudablemente, me parece que la vicepresidenta ha hecho un repliegue, dándole la centralidad de la acción política y la toma de decisión al presidente. Más allá de la cuestión personal, que estuvo en cuarentena, que tuvo que ir a buscar a su hija. Lo que digo es que se ha corrido. Lo que me dicen, lo que hablan algunos intendentes, hoy lo vi al intendente de Loma de Zamora, que habló en un reportaje que le hicieron en un canal de televisión, decía que ella habla con ellos y que le preocupa mucho la realidad del conurbano. Yo quiero recordar que en el 2009 hubo un escenario de gripe A sin vacuna, 2009, gripe A que también se llevó puesta la vida de personas. Acá 617. Exactamente. Una influencia muy fuerte, digamos, una gripe muy fuerte que apareció nueva y que se fue como vino, porque además después apareció la vacuna. Pero la actividad económica de la Argentina no se tocó. Es cierto que esto le pegó al mundo y que esto es de una potencia... Que la otra no tenía. La tenía, pero digamos... sí, era de menor entidad, digamos. Puede en 40 países estar en 190 o 180. Y hay países potentes importantes que le ha impactado.
digamos que en el terreno de la decisión sanitaria me parece que la decisión del presidente ha sido razonable, sensata. Tal vez ya también con el diario del lunes, a lo mejor en febrero habría que haber cerrado el aeropuerto de Ezeiza, pero bueno, las medidas que se tomó las tomó en tiempo y en forma. Lo que digo es que me parece que faltan un conjunto de medidas económicas, financieras. La AFIP, que no aparece, Eduardo, en esta crisis no aparece la AFIP. La AFIP tendría que estar implementando, en primer lugar, una moratoria que no es solamente para las pymes, debe ser para todas las empresas. Bueno, ha estado rastreando algunas cuentas no declaradas en el exterior, parece, ¿no? Parece que esa información venía del gobierno anterior. Porque cuando uno entra en el intento de la OCDE, el intercambio de información, la apertura, eso también tenía que ver también con la gestión que vino haciendo, en primer lugar, Echegaray, que después continuó el hombre que puso Macri. Federici. Primero Alberto Abad, que fue Sí, claro. el primer titular, y después... No, Federici estuvo en la UIF. en la UIF. Sí, es verdad. Es verdad. Digo, que la AFIP tiene que hacer una gran moratoria. El vencimiento de junio, el anticipo de ganancias. ¿Qué ganancias qué impuesto a las ganancias le vas a cobrar a las empresas? ¿Qué construcción querés hacer ahí si no tienen ganancias? ¿Le vas a tomar la ganancia del año anterior para cobrar algún impuesto? Dígame, Pichito, a usted usted mencionó el tema de la centralidad, que la vicepresidenta le dejó la centralidad al presidente. Esa centralidad del presidente, esta idea de el Estado muy presente, ¿le preocupa a la oposición? ¿Usted cree que la oposición está excesivamente replegada? Creo que se ha actuado con un nivel de prudencia importante. Creo que los hombres que gobiernan, el caso de Larreta o el caso de los gobernadores, ha tenido, por la misma responsabilidad que implica gobernar y también con el riesgo a esta situación, han actuado todos con una máxima responsabilidad. Y creo que el Parlamento se replegó también, dándole al presidente el espacio, actuaron con mucha prudencia. Me parece que nadie quiere prender fuego en la pradera. Acá nadie quiere... Lo que sí creo que la oposición tiene que existir. Yo vine a este programa, no violando la cuarentena, vengo y me voy a mi casa, estoy haciendo cuarentena, me aburro mucho, sé de mi responsabilidad social, no interactúo con gente ni nada, estoy guardado, pero lo que te quiero decir es que la posibilidad de comunicar, de hablar, de decir cosas, es en este tipo de espacios. En los medios de comunicación, en la radio, en el sistema que puedas. Por Skype, a mí no me gusta, es complicado, qué sé yo, pero entiendo que otros se encuentran ahí. Pero el rol de la oposición, más allá de acompañar en los grandes trazos, en los grandes temas, también tiene que existir, porque de lo contrario, este tipo de fenómenos tiende a una expansión del poder, y el componente del poder, digamos, se exterioriza con controles que son exorbitantes, con la aparición de una centralidad muy fuerte en el Poder Ejecutivo. Esto se está dando... Usted lo decía por lo del ciberpatrullaje de Sabrina Frederick. Es un tema, tema. Creo que la ministra también habló de más. Al decir que estaban midiendo el humor social, podrían haber dicho que están controlando que no violen la cuarentena, era razonable. Ahora... El humor social es demasiado... Es el gran hermano Orwell, 1984. Dígame, usted tiene... no le pido ninguna gran mirada, porque es difícil, es un partido que todavía no se jugó. ¿Usted piensa que esta crisis derivada de la pandemia generará un reacomodamiento? No hablo del capitalismo, hablo de un reacomodamiento en las relaciones de los principales bloques hacia Europa, Estados Unidos. Lo primero que va a aparecer para mí, digamos, es un esquema más de cierre de los países. Digamos, que el mundo es un mundo integrado, con un esquema de globalización, pero que indudablemente este tipo de eventos va a generar extremos cuidados y recaudos mucho más extremos y mirar para adentro y cuidar, digamos... Sí. Creo que va a operar en el sentido contrario de lo que fue el esquema de la globalización. Creo que va a haber un reverdecer de los esquemas nacionales. Eso me parece desde el punto de vista de la orientación que puede tomar. Después, Argentina, que está en una situación de dificultad en el terreno financiero, con deuda, es un país
que venía acumulando deuda Sí, sí. en todo el tiempo, en un proceso de acumulación. Tal vez con los organismos internacionales, con el Fondo Monetario pueda tener incluso un desahogo, una postergación de plazos. Va a haber que reformular indudablemente algunas cuestiones que tienen que ver también con el mundo, con todo el esquema financiero, pero no creo que haya una modificación estructural del capitalismo. No lo veo eso. Está bien. Le agradecemos Gracias, de nuevo mucho que haya gracias. estado y nos Son vemos. siempre muy generosos. No, cuidarse, Te agradezco mucho. Gracias a usted. Gracias, a usted. Nosotros vamos para acá. Dale. Vamos acá. Vamos a hablar un poquito. Yo nunca me acuerdo. Yo nunca me acuerdo. Me pongo acá yo, ¿no? ¿Querés ponerte Acá. ahí? ¿Vos estás cómodo? Estoy muy cómodo. Bueno, bárbaro. El gel, por favor. Sí, no tengo. El gel que tengan presente. Claro. Lo que, viste que han sacado. Hicimos 14 veces. Viste que han sacado los. Y no tenemos nada que ver con la marca. Exactamente. Viste que sacaron las tazas de la rosca, ¿no? Estamos en no sé qué. Estamos mal, estamos mal. Bueno, Ya lo vamos a mejorar. a ver, varias cosas. Dale. Empezamos con 2 o 3 de las cosas más importantes de esta semana. Lo dijimos en la apertura. La cuarentena se prolonga. Me puedo equivocar por muy poco, pero la fecha va a ser el 3 de mayo. No significa que el 3 de mayo se acabe, para nada. Se verá ese día cómo viene evolucionando la famosa curva de contagios y la tasa de letalidad en el país. Y ahí habrá que observar si conviene levantar o flexibilizar mucho más la cuarentena en el momento, porque va a coincidir con la primera quincena, donde los infectólogos y los especialistas en el gobierno, tanto en el nacional como en el gobierno de la ciudad, estiman que esa primera quincena va a ser la curva ascendente del contagio. Con lo cual uno solo, conjeturando, dice, si el 3 debe concluir o debe flexibilizarse aún más o mucho, coincide con el crecimiento de la curva, bueno, me parece que probablemente tengamos un tiempo más, ¿no? Se verá en qué condiciones. Los interrogantes son múltiples, desde qué capacidad colectiva tiene la sociedad para soportar una presión de este tipo. La sociedad argentina no es una sociedad habituada ni histórica ni culturalmente a estas cuestiones. Otras sociedades en Europa sí han vivido episodios desde guerras para arriba y para abajo un montón que la Argentina no está acostumbrado. Primer punto. Segundo punto, hay que ver también cuánto este encierro soporta la economía cotidiana, digo, ¿no? De la persona que trabaja todos los días, que necesita cobrar, el taxista o el comerciante del barrio. Hay que ver también cuánto aguanta eso. Esos son los interrogantes. No creo que afecte en términos políticos lo que hoy decía recién Pichetto, es un poco la centralidad que tiene el presidente. Eso no lo veo en riesgo, salvo que alguno de estos factores se salga de carril. El otro tema es el que tiene que ver con esto, lo que pasó, lo comentaba Pichetto también, lo que pasó esta semana. A ver, el tema de Daniel Arroyo, los sobreprecios de alimentos. 2 factores, Daniel los conoce mejor que yo. Venderle al Estado en la Argentina es un garrón, siempre, sabemos. Es un problema. Es un problema por 2 motivos, por 3 motivos. Por razones burocráticas, porque el Estado es un mal pagador y por la inflación que tiene la Argentina, ¿no? Entonces pasan estas cosas, estos disparates, donde se llegan a pagar sobreprecios de casi un 300%, fue, ¿no? En algunos casos, ¿sí? En algunos casos. Y estos escándalos que la verdad pasan como pasan porque está la pandemia de por medio. Si no, hubiese sido un escándalo todavía mucho mayor. Y pasa también porque el gobierno es esto, y particularmente el desarrollo social, es un gobierno loteado de manera horizontal. Y Arroyo convive con 2 personas de la cámpora debajo de ellos, que casualmente ninguna de las 2 fue tocada, con Gonzalo Calvo, que fue el primer renunciado, que era el representante de los intendentes y el soporte político que tenía Daniel Arroyo allí con los intendentes bonaerenses.
tiene a las organizaciones sociales y tiene un pequeño representante de la CETEP, de Juan Grabois, que fue uno de los que salió a disparar por este escándalo. Exactamente. Y la otra cuestión, y vamos a la economía, y la otra cuestión tiene que ver con, y lo decía en el arranque del programa el presidente Alberto Fernández, tiene que ver con estos gestos y estos tironeos en la política respecto de qué actitud o qué gesto puedo hacer en términos de solidaridad para congraciarme con la sociedad. La Corte Suprema, por ejemplo, se recortó un 25% de los salarios. Alberto Fernández fue lapidario, dijo, el 25% del recorte es casi un salario de lo que gana un ministro. Como diciendo, bueno, los jueces de la Corte Suprema ganan fortunas. Y el otro tema fue el tironeo en el Congreso, donde la oposición había pedido un recorte de un 30% de los salarios aproximadamente, donde Sergio Massa, como le gusta, redobló y dijo, y puede ser un 40%, y donde al final no pudo hacer nada en términos de recortes salariales, entre otras cosas porque uno de los mayores opositores, ¿sabe quién fue? ¿Quién? Máximo Kirchner. ¿Qué tal? Con lo cual, ¿con qué se conformó Sergio Massa? Con decir que recortaba 200 millones del presupuesto del Congreso. 200 millones que salen naturalmente del receso, de los no gastos de pasajes internos y externos, de los no gastos de combustible en todos los automóviles de los legisladores y otra cosa, de el no funcionamiento de la educación, las universidades. El Congreso tiene un convenio de 100 millones con varias universidades de la provincia de Buenos Aires que no se da. Bueno, ahí se está haciendo. Ahí se va a hacer el ahorro. Y te cuento la última pastillita. Hoy hubo una teleconferencia, yo creo que se lo dije, no, al aire no, a Pichetto, una teleconferencia de la Comisión de Relaciones Exteriores con Felipe Solá. Felipe Solá informó sobre los argentinos que han sido traídos del exterior a nuestro país. Quedan 10.000 argentinos por ser rescatados. Sí. Después de todos los operativos que se han hecho. La mayoría en Madrid y en Miami. Bueno, ya viene Pablo de León con nosotros. Tema de la economía, dos temas básicamente. Uno que es el Estado, que la recaudación, para dar una idea, en la provincia de Buenos Aires estimaban recaudar 40.000 millones de pesos. Bueno, ahora dicen que pueden llegar a recaudar 23.000, o sea, cerca de la mitad. Esto que implica que lo que hace Axel Kicillof va a verlo a Alberto Fernández y le dice, bueno, dame el resto porque tengo que pagar los salarios, no tengo que hacer. Como hace Axel Kicillof, el resto de los gobernadores, lo que está pasando es que está cayendo como un piano las recaudaciones de la nación y de las provincias. ¿Por qué? Bueno, porque no hay consumo, porque no hay recaudación del IVA, porque la recaudación del comercio exterior bajó, porque no hay importaciones y porque básicamente el consumo está parado, con lo cual la recaudación se ha caído, pero hay una necesidad de seguir pagando salarios a la educación, a la justicia, a los médicos, a la policía, que se mantiene. Así que el tema es, la discusión es quién va a financiar el agujero. El presidente de la Nación anunció que va a haber 120.000 millones de pesos que van a ir a las provincias. Habrá que ver si llegan en tiempo y forma. Entre tanto, se sabe que Córdoba lo que hizo es emitió una especie de cuasi moneda virtual que es para pagar a los proveedores del Estado, ¿no? O sea, se lo paga a los proveedores del Estado, con los proveedores del Estado, con ese cuasi moneda virtual, lo que puede hacer es pagar los impuestos y de esta forma hacer frente a una caída de la recaudación muy importante. Es un tema. El otro tema que está siendo mirado con muchísima atención es qué va a pasar con el pago de los sueldos de abril. El 20 de marzo se bajaron las persianas de una gran cantidad de negocios, de una gran cantidad de compañías, de todo lo que es el sector servicios, básicamente. Sí, claro. Entonces, los sueldos de marzo, hubo 10 días que que de alguna forma en algunas compañías se discutió en los últimos días, le pagaron el 50% de esos 10 días, pero se pagaron los sueldos. El tema es que en abril muchas compañías, muchos negocios no van a facturar nada. Por ejemplo,
los micros de mediana y larga distancia. No tienen facturación porque no hay operación. Con lo cual, el tema es cómo se van a pagar los salarios. Ahí hay dos corrientes. Ahí empezó dos corrientes. Primero, que los créditos, es difícil pensar que alguien vaya a tomar un crédito para pagar salarios si el mes que viene no sabe si va a poderse volver a vender, ¿no? Porque no sabe si va a tener sueldos abiertos. Eso es muy difícil. Los créditos, aparte, los bancos tienen condiciones para otorgarlos, con lo cual hay cierta morosidad de estos créditos que son a tasa del 24%, pero que en la práctica no están actuando como lubricante para las compañías puedan conseguirlos para pagar los salarios. Hay dos vertientes. Una, que dice, mira, acá el Estado lo que tiene que hacer es pagar los sueldos de las compañías, pagar los sueldos de las empresas. Tiene que salir en respaldo de las empresas pagando los salarios de los meses en los cuales esté el aislamiento obligatorio. ¿Por qué? Porque responde a una decisión, que será cuidar la salud, pero que hace que las empresas no puedan tener el flujo de negocios que le permita vender, recaudar y por lo tanto pagar los salarios y los costos. Esa es una. Hay quien dice el Estado se tiene que hacer cargo del pago de los salarios. ¿Cómo? Bueno, hay mecanismos, un redescuento del Banco Central a los bancos y que se pague con el número de DNI y a todo el mundo para poder pagar los sueldos. La otra que se está analizando, y esto se está analizando en alto nivel del poder, es que los sueldos de abril de los sectores que no tienen actividad, se paguen el 70% y no la totalidad, ¿no? Que sea... De los que no han trabajado. Exactamente, de los que no han trabajado, porque ahí hay una contemplación de la crisis, del tema de emergencia, pero el tema del pago de los salarios de abril, que van a ser los primeros días de mayo, está en el foco de la tormenta de la atención de todos, del Estado por la caída de la recaudación y del sector privado y de los que no pudieron trabajar a partir del 20 de marzo, algunos de los cuales van a ir recobrando actividad, pero hay que ver cómo es el ingreso para poder pagar los salarios. Está viendo Pablo. Mientras viene Pablo, yo te quiero hacer una preguntita. Vamos a tener que contestar muy cortito. Dale. Este bolonqui general es una emergencia del mundo. Buenas noches. ¿Cómo le va, don Pablo? ¿El barbijo? Acá en el bolsillo. Usted me prometió que lo iba a ponerse en cámara. ¿Barbijo? Bien. No, te pregunto, ¿en algún punto puede ayudar o beneficiar u ordenar el alto endeudamiento que tiene Argentina, o esto es pensar en el sexo de los ángeles? La semana que viene va a ser la propuesta, todo indica, Martín Guzmán. Hasta ahora lo que se dice que va a ser una propuesta muy agresiva, con una quita, todo versión, quita el 50%, y que lo que están discutiendo es, lo que se discute es más o menos cuál es la tasa, después de que hagas todo el canje de la deuda, vos vayas con el bono, que hoy vale $25, y te den otro bono más, que cuando termina ese proceso, la tasa de interés que le pagues al que tiene el nuevo bono, ¿cuál es? Claro. El gobierno argentino lo que dice es, va a terminar siendo, el cupón va a tener 3, 4%, pero va a terminar siendo del 8, del 9. Lo que dicen los bonistas es, mirá, si no me das el 11 o el 12, no podemos llegar a ningún tipo de acuerdo. Bueno, en esa diferencia, entre 8 y 12, o entre 7 y 12, o entre 7 y 11, es lo que está sobre la mesa. El gobierno argentino dice que va a ser una propuesta muy agresiva. Vamos a ver la respuesta de los bonistas, pero todo indica que en esta semana el ministro Martín Guzmán obtuvo el respaldo de Alberto Fernández, que en los últimos días venía un poquito... Pero entonces, sintetizando para ser a alguien neófito desde ese punto de vista, el bolonqui no ayuda a nada. No te puede ayudar. Nunca. Bien. Nunca te puede ayudar. Pablito. Bueno, donde hay otro bolonqui es en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Está muy preocupado el gobernador, así como la justicia, por la cantidad de presos que están en las cárceles. Ah, claro. Mucho se habla del caso Vudú, pero la provincia de Buenos Aires tiene 54 unidades carcelarias y alcaldías, que tiene 48.000 detenidos. O sea, está casi al doble la capacidad de las detenciones. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno de Axel Kicillof? Por favor, resolvamos esta situación. Ellos no lo nombran a Vudú, obviamente, pero tenemos una brasa caliente ahí. La Corte Suprema Provincial había dicho en diciembre que había una cuestión hasta humanitaria en ese hacinamiento. Ahora aparece el coronavirus, ¿y qué está pasando? Se está discutiendo, y no descartes que haya cambios incluso hasta cómo trabajan, porque los penitenciarios
los que trabajan en las cárceles van y vienen, van a su casa, se trasladan en transporte público. Obviamente no estamos hablando de gente que algunos ni siquiera tienen su propio auto. Y ahí puede estar la transmisión, no en los que están encerrados, sino en el que trabaja y va y viene. Acá se viene un asunto, hoy hubo una liberación grande, como de 700 detenidos por la justicia, pero atento por este tema, no ahora, sino cuando empieza la brasa caliente de abril y mayo, puede ser algo complicado en la provincia de Buenos Aires. Empezó en algunos estados de Brasil el tema del coronavirus en las cárceles. Exactamente, y lo que están poniendo son antecedentes, no ese, sino Estados Unidos, Reino Unido y Francia, que está liberando gente y mandando presos con delitos de baja importancia. Exactamente, eso es lo que incluso se habla. Bueno, Vudú tiene otro estatus, todos lo sabemos, obviamente. ¿Quién? Vudú. Bueno. Después vamos a hablar de Vudú. ¿O vos querés hablar? No, no, para nada, de ninguna manera. Bueno, están cumpliendo la cuarentena, además de venir acá, ¿no? Están chateando ¿Nosotros? Mucho. Sí. Sí, claro. Chateando mucho, todo por WhatsApp. Todo. Se terminaron los Yo estoy cafés. haciendo mucha carpintería. ¿Cómo? Mucha carpintería estoy haciendo. Mucha carpintería, bueno. Sí. Yo soy un tipo muy dúctil, muy hábil. Después te encargo algo. Artesanal. Y negociamos el 70%. Bueno, dale. Mira, el chat de Juntos por el Cambio se pudrió todo. Hay muchos chats, como tenemos todos, dentro de Juntos por el Cambio, o sea, lo que es el macrismo, hay chats de todo tipo, diputados, senadores, amigos, viejos. Parece que el tema de los cacerolazos y de la posición respecto al gobierno, esto yo les contaba la semana pasada y Larreta está muy oficialista, Jorge Macri está albertista, Néstor Grindetti está siempre con Alberto. Bueno, charlaban eso ustedes con Pichetto. Bueno, ¿qué empezó a pasar? Empezó a aparecer ¿vieron cuando se van ustedes del chat de WhatsApp y dice, tal ha salido del grupo? Sí. Empezó a haber una fuga. Y empezó. Y ha salido el grupo, se empezaron a ir, con lo cual no voy a dar ningún nombre, no voy a mandar nadie en cana, pero parece que un montón se borraron de grupos importantes de chat, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno. Y hablando de redes, por último. ¿Qué pasó? Ustedes también se meten en las redes, Sí. En el Instagram nuestro, el de La Roja, todo eso. Bueno, miren esto que apareció en estos días, por una ironía, para cerrar. No, un poquito, sí. Mira, un poquito de humor. Un poquito. Dentro de la situación. ¿Lo lees vos? No, lea usted, señor conductor. No tengo. Boris Johnson en terapia intensiva por coronavirus. Salió hoy de terapia intensiva. Sí, bueno, obviamente este WhatsApp fue enviado con anticipación. El príncipe Carlos con coronavirus. El príncipe Harry exiliado y la reina Isabel II confinada. Si no recuperamos las Malvinas este fin de semana, somos unos pelotudos. Bien, un poco de humor con... Y una pregunta que no tiene respuesta, claramente. No, efectivamente. ¿Somos o no lo somos? Exactamente. Esa no la respondemos. Nosotros hacemos... ¿Qué querías? No, ¿querías decir algo? No, yo sí. Yo quiero decir algo. Porque me quedé pensando en esto. Ya estamos con Felipe Está por entrar. Me quedé pensando en esto, si te puede beneficiar o no el contexto internacional a la negociación de la Argentina. Y hay un dato que le puede jugar a favor. A ver, dale. Y el dato que le puede jugar a favor es que con tanta emisión de dólares que ha hecho el mundo, tanta emisión de euros que ha hecho el mundo, tanta emisión de renminbis que ha hecho el mundo, bueno, la tasa de interés y el pronóstico de la tasa de interés va a ser siempre cero en el mediano plazo, porque es cero. Si vos le das una tasa de interés más o menos que los bancos, los bonistas puedan equilibrar sus cuentas, aunque sea anotar en los balances, ¿viste? Decir, che, mira, tengo unos bonos de Argentina que rinden 7, 8%. Por ahí eso te puede beneficiar, porque lo que sobra hoy en el mundo es liquidez. Muy bien. Para tratar de dinamizar una economía que está paralizada, moribunda. Una crisis de confianza muy importante. Nos está escuchando vía Skype el jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel. Felipe Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo anda usted? Bien, también. A ver, su lectura de, no le voy a decir, vamos a ser localistas en su caso, su lectura de la evolución de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, viene evolucionando bastante en línea con las proyecciones que veníamos anticipando, por supuesto, con el impacto también de la cuarentena, de este aislamiento social obligatorio que impacta de manera positiva desde el punto de vista sanitario, negativa en el sentido de reducción de los riesgos de contagio o de la tasa de contagio y por lo tanto
aplanando un poco esa curva y empujándola un poco en el tiempo hacia adelante. Pero el balance que hacemos de esta cuarentena, el balance que hacemos del cumplimiento en la Ciudad de Buenos Aires por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad es muy positivo. Así que aprovecho también esta oportunidad para agradecerles a todos el compromiso, porque, bueno, ustedes hablaron durante el programa también, todos somos muy conscientes de lo difícil que es, lo exigente que es este esfuerzo de quedarnos todos en casa. Hay un problema con el... Hay un pequeño problema con el audio. Ahora vamos a tratar de hacer y aprovecho para hacerle una pregunta. Miguel, buenas noches. Se está escuchando, ¿no? ¿Está escuchando? No, estuvo... Vamos a hacer una cosa. Hacemos un corte, reponemos la comunicación y a la vuelta seguimos hablando con el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta. Estamos de vuelta y creo, si no falla la previsión, Felipe Miguel está en el aire. ¿Está escuchándonos, ministro? Sí, perfectamente. Bueno, gracias. Bueno. Disculpe por la interrupción. Daniel tiene una pregunta para hacerle. Sí, la pregunta está relacionada con el plan de vacunación, que bueno, hay mucha gente preocupada por el tema de que se viene ya el otoño está avanzando mucho y en lo que hace a la vacuna contra la gripe y a la vacuna contra la neumonía. Así es, Daniel, hoy arrancamos con el plan de vacunación antigripal para los adultos mayores de 65 años. La verdad que funcionó muy bien. Lanzamos un programa diferente a los programas de vacunación que tuvimos años anteriores. En este caso es un plan de vacunación que no se va a hacer ni en hospitales ni en los centros de salud. Pusimos en marcha 80 establecimientos especialmente definidos como centros de vacunación y distribuidos estratégicamente a lo largo de la ciudad para poder abarcar todo el territorio y que las personas que tengan que ir a vacunarse también tengan que moverse de su domicilio lo menos posible. Los dos objetivos fundamentales de esta distribución en estos 80 centros de vacunación tienen que ver con evitar la concentración de personas y por eso el plan también contempla turnos de acuerdo al género y al último número del documento, y evitar también lograr la menor circulación posible del domicilio al centro de vacunación. Hoy se vacunaron ya más de 7.500 personas, la verdad que funcionó muy bien este procedimiento. Mañana seguimos, el sábado también, y después a partir del lunes, continuamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas. ¿Qué previsión de número tienen de total de vacunación en la ciudad? Nosotros hicimos un plan que contempla 250.000 personas yendo a vacunarse. Este es un plan que contempla a los mayores de 65 años y luego de eso también a aquellas personas que es recomendable que obtengan esta vacuna antigripal, ya sea por las enfermedades preexistentes o porque por sus particularidades. Por ejemplo, mujeres embarazadas conviene y es recomendable que tomen también esta vacuna, o los menores también. Menores de 6 a 24 meses también es recomendable y por eso está previsto esto. Para aquellos que son afiliados al PAMI, el PAMI tiene un cronograma específico y es recomendable que sigan ese cronograma. Ya comenzó el lunes la vacunación de todos los afiliados al PAMI. La pregunta de Pablo de León, Miguel. Miguel, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? El ministro de Salud, Fernán Quirós, habló de 2 de cada 3 infectados o contagiados son asintomáticos, lo cual realmente ha causado impacto. ¿Cómo debemos portarnos ante esto quienes vivimos o trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, es importante tener en cuenta este dato porque independientemente de trabajar con toda la prudencia, las precauciones y los cuidados respecto a aquellas personas cuando se detectan los síntomas y proceder a los testeos y proceder al aislamiento cada vez que corresponde, también saber que 2 de cada 3 son asintomáticos nos lleva a extremar los cuidados generales de todos aquellos que circulamos, porque existe la posibilidad que aún sin tener ningún síntoma seamos portadores entonces de coronavirus. Entonces eso quiere decir que tenemos que extremar los recaudos. ¿Qué recaudos?
Y, por ejemplo, por eso hoy recomendamos muy enfáticamente el uso de un tapaboca. Puede ser un barbijo. Y acá hago un especial llamado a la responsabilidad. Si vamos a usar un barbijo, que no sea de los barbijos profesionales. Reservemos los barbijos profesionales para nuestros profesionales de la salud, los médicos, los enfermeros y enfermeras, los kinesiólogos, todos los profesionales de la salud. Pero sí que usemos algún mecanismo para tapar la boca. Eso es uno de las formas en que podemos contribuir a reducir el riesgo, aún sin tener síntomas. El resto de las recomendaciones también, por supuesto. El aislamiento social y obligatorio que prevé algunas excepciones, esas excepciones tenemos que llevarlas a la práctica lo menos posible. Quiere decir que si yo puedo ir al supermercado, está permitido porque es necesario que compremos alimentos o compremos las cosas básicas para el hogar, bueno, voy, hago la compra y vuelvo. No es un cheque en blanco para poder pasear por el barrio, dar vueltas mientras voy a comprar. Acá, cuanto más responsabilidad nos tomemos para el cumplimiento de estas medidas y recomendaciones, más vamos a bajar la tasa de contagio y más rápidamente vamos a poder salir de esta situación. Y lo digo con total convicción y compartiendo, lo dije hace un rato cuando se cortaba, lo difícil que es esta situación de aislamiento. Todos la vivimos y sabemos la angustia que nos genera. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Nosotros, ¿sabemos lo que tenemos que hacer? Sí. Tenemos que jugar a las cartas. Primero hay que despedirlo. Pablo, el barbijo. Disfrútenlo, lo y nos vemos. Tiene acá. Muy bien. Gracias, vos dijiste que te ibas a poner en cámara. Ahora vamos a jugar a las cartas con Daniel. Lo tengo que hacer rapidito y vamos con la primera, director. Cuatro de copa, sí, viene. Mira, esto es expeditivo. 4 de copa. Alejandro Vanoli, titular de la C, 4 de copa. Sencillito, sencillito. Fue uno de los responsables, sí, fue el único, del amontonamiento la semana pasada, el viernes. Cuando regresó, sí, el pago de los jubilados. Exactamente. Gente mayor como uno, que la decisión amontonó a la puerta de los bancos, una irresponsabilidad. Sí, una irresponsabilidad que aparte, bueno, después se subsanó, pero que podía haberse previsto desde el arranque, en lo que era el pago, que se sabía que iba a haber muchos jubilados. Vamos con la siguiente, director. ¿Otro 4 copas? No. Sí. No viene, ¿sabe cómo viene hoy? ¿Sabe cómo viene? Y no sabes si se corta esto o no. Bueno, esto es lo mismo. Miguel Ángel Pérez, si era... La verdad que podían haber dado una carta a los dos porque se la reparten y listo. Pero bueno... Se la pasó mal. Bueno, el segundo titular del Banco Central. Fue el que dio la cara igual. Sí, fue el que dio la cara. El que dio la cara, explicó, cometimos un error, el presidente se enojó, tuvimos un mal día. Está muy bien, pero el 4 se lo lleva igual. Y aparte de lo que se está preparando el Banco Central y también la ANSES, porque a partir del lunes, bueno, va a haber una gran cantidad de gente con para cobrar el cobro de los 10.000 pesos del ingreso excepcional, el ingreso de excepción, el ingreso de emergencia. Se prevé mucha gente, así que a trabajar, tanto el ANSES como el presidente. Va el 4 de copa, ¿no?, para la reserva del Banco Central. Sí. Ahí va. Vamos. La otra, directora. ¿Otro 4 de copa? Sí, flaco. Semana mala. Semana mala. Dura, La pandemia no dura y bueno. Yo, la verdad, lo puedo decir, no tengo ninguna sospecha respecto a Daniel Arroyo en términos del episodio con el pago sobreprecio de alimentos. Lo cierto es que es responsable político del ministerio. Ahí pasó lo que pasó, rodaron 15 cabezas, podrían haber rodado 30, pero la responsabilidad política es del ministro. Sí. Le mandamos el 4 de copa y ¿sabés quién se lo lleva? Emilio Pérsico. Bueno, vaya no. Emilio Pérsico. Hoy sí, bien. Venimos muy cargados hoy. Venimos muy cargados. Estuvimos muy enojados toda la semana con Daniel. Mucho 4. Y claro, el juez Daniel Obligado. El juez Daniel Obligado, el juez de la pirueta, porque el juez de la pirueta de vudú, que le dio la libertad domiciliaria o el arresto domiciliario a Amado Vudú 10 días antes. Lo había dejado preso. Por los mismos motivos que hoy
que ayer dijo que podía salir libre, le había ratificado la prisión. Bueno, vaya. Un panqueque, Vaya ¿no? por el copa, sí. Con el mayor respeto por el juez. Sí, sí. Va para usted, doctor. Y el último, Bueno, sí, la última. señor, y acá se rompe, bueno. acá se rompe todo, ¿eh? Acá rompimos. Acá se rompe todo, porque no es solo la carta. Nacho de Oro, una buena no carta. es solo la carta, míramelo. Míramelo, Bueno, nosotros que siempre lo castigamos, Juancito Grabois. Sí. El muchacho tuvo razón. Sí. Sobreprecio. Salió a declarar inmediatamente. Que ruede alguna cabeza. Alguna cabeza tenía razón. Rodaron le hicieron 15. caso. Rodaron 15. Le hicieron caso, le hicieron. En esta, Vaya. ganó, se lleva el ancho de oro. Le viene bien para la CETEP. Sí. ¿Eh? Un Nacho de Oro es una buena carta. Así es. Para Juan Grabois. Bueno, vamos. Nosotros Nos estamos yendo. nos estamos yendo, volvemos el jueves que viene. El jueves que viene aquí en La Rosca. Gracias por estar ahí. Buenas noches.